Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a continuar con el segmento de epidemiología, ahora en la quinta parte. En esta oportunidad vamos a revisar el siguiente contenido. Vamos a ver las enfermedades transmisibles, las propiedades del agente infeccioso en relación al huésped, la cadena epidemiológica. También vamos a revisar los periodos en las enfermedades transmisibles, la tasa de ataque, que viene mucho en los exámenes, presentación de enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica y enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. Entonces vamos a iniciar. Como vamos a tratar en esta parte de puras enfermedades transmisibles, entonces hay que definir qué es una enfermedad transmisible. Una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos de un reservorio o a un huésped, ¿no? Ya sea directamente de una persona o animal infectado o indirectamente por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal, animal, de un vector o de un medio ambiente inanimado. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Ahora, los agentes infecciosos con respecto al huésped tienen un conjunto de propiedades que hay que conocerlos. La primera propiedad es la transmisibilidad, que se refiere a la capacidad de diseminación o de extensión de la enfermedad y se cuantifica mediante el número básico de reproducción R0, que se compone de la tasa de ataque clínica y de otros elementos. Y la otra propiedad es la infectividad, que es la capacidad de penetración y multiplicación en el huésped. Patogenicidad, que es la capacidad de producir enfermedad y se cuantifica como la proporción de infectado que desarrolla clínica manifiesta. Por ejemplo, aquellos pacientes que van al médico. Hay personas que se infectan por un agente infeccioso y hay quienes provocan síntomas, y otros que no provocan síntomas. Eso se refiere a la patogenicidad. O aquellos que son hospitalizados o aquellos que van a UCI. La virulencia es la capacidad de producir daño grave y este se mide a través de la tasa de letalidad o proporción de casos mortales en relación al total de casos infectados. Y la inmunogenicidad es la capacidad de inducir inmunidad específica y duradera. Aquí vemos algunos indicadores que nos pueden medir cada una de estas propiedades. Por ejemplo, transmisibilidad se puede medir a través del número básico de reproducción. Más adelante lo vamos a revisar en qué consiste. Y la tasa de ataque intrafamiliar. Tasa de ataque también vamos a revisar a continuación, más adelante. Infectividad se puede medir a través de la tasa de ataque serológica. La patogenicidad se mide, un indicador podría ser el porcentaje de pacientes que van al médico o pacientes que van a UCI. Virulencia, la tasa de letalidad, o sea, qué tan mortal puede ser la enfermedad. Eso se mide la virulencia. Y la inmunogenicidad, la proporción de población que ha adquirido inmunidad después de la enfermedad, ¿no? Y aquí viene una pregunta. ¿Capacidad del agente infeccioso de producir enfermedad en una persona infectada se denomina? Esto se denomina patogenicidad, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Ahora, hay que revisar también la cadena epidemiológica. ¿Y qué es la cadena epidemiológica? Es una secuencia a través de la cual se produce la transmisión de la infección. O sea, cómo se transmite la enfermedad infecciosa, esa es la cadena epidemiológica. Todo empieza con el agente etiológico, el que produce la enfermedad, el cual comúnmente habita en un reservorio. El reservorio es donde se multiplica este agente etiológico. Luego, del reservorio sale y puede transmitirse de manera directa o de manera indirecta, ese es el mecanismo de transmisión, e ingresa al huésped susceptible por una puerta de entrada. Y el huésped susceptible es el que adquiere la enfermedad. Ese es, en manera resumen, en qué consiste la cadena epidemiológica. Ahora vamos a revisar cada uno de estos eslabones. En primer lugar, el agente etiológico. El agente etiológico es un organismo biológico, puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un prión, ¿no? Capaz de producir enfermedad. Es lo más importante, que sea capaz de producir enfermedad, ya sea en forma directa o a través de ecotoxinas. El reservorio es cualquier persona, animal, vegetal, materia inorgánica, sustancia. Es donde vive un agente infeccioso y donde se multiplica, del que depende para su supervivencia y su reproducción. O sea, es el lugar donde se multiplica este agente infeccioso.
El reservorio pueden ser humanos, por ejemplo, una persona enferma es el reservorio de un agente etiológico. Los portadores o aquellas personas que están subclínico, ¿no? Cuando no presentan síntomas todavía, también son los reservorios. En animales, hay animales portadores de muchas enfermedades, ¿no? Hay animales que son reservorios, por ejemplo, cerdos, vacunos, ganado caprino, todos pueden ser reservorios de algunas enfermedades. Ahorita vamos a ver a continuación algunos ejemplos. También hay reservorios inanimados, por ejemplo en el suelo. En el suelo pueden crecer ciertos agentes infecciosos, por ejemplo un acúmulo de basura está lleno de bacterias, el cual puede ocasionar enfermedades. O el agua, hay ocasiones que el agua esté infectada, por ejemplo el cólera, un pilón que esté donde estén de agua o una fuente de agua donde estén multiplicándose estas bacterias puede infectar a varias personas. Entonces, el reservorio puede ser tanto animado o inanimado. Ahora, la puerta de salida. Puerta de salida, ya tenemos el reservorio. Ahora, ¿cómo este reservorio sale hacia el huésped? Entonces, esa es la puerta de salida. Es el camino que toma la gente para salir de la fuente. Puede ser por vía respiratoria. Si una persona es el reservorio, la puerta de salida puede ser vía respiratoria. Por ejemplo, una persona que tiene tuberculosis, cuando contagia a otra persona, la puerta de salida es respiratoria. O cuando alguien está resfriado, otro por vía digestiva, por heces. Otro biogenitourinaria, semen, orina, o secreciones vaginales. O piel y mucosa, solución de continuidad. A veces cuando hay una herida en la piel, a través de la sangre tiene contacto con otra persona que tiene otra herida y puede contagiar alguna enfermedad, otra enfermedad. Entonces, esas son las puertas de salida. Luego, ahora, ¿cómo se transmite? Ya, sale el agente. Ahora, ¿cómo se transmite al otro huésped? Esto se explica a través del mecanismo de transmisión, que es la transmisión de agentes infecciosos. Y se refiere a cualquier mecanismo mediante el cual un agente infeccioso es diseminado desde una fuente o reservorio a una persona. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un niño que seguramente ha estado infectado, que está con diarrea. Estos microorganismos, seguramente este niño, después de hacer sus deposiciones de diarrea, su mano no se lavó las manos y con eso agarró los alimentos y su hermano ingirió ese alimento que él agarró con su mano sucia. Y este niño también se infectó. Entonces aquí vemos un mecanismo de transmisión, el cual no utilizó vectores, fue directamente. Hay otro mecanismo de transmisión que sí necesita vectores, los más conocidos, los mosquitos, ¿no? Y aquí tenemos los dos tipos de mecanismos de transmisión. Hay mecanismos de transmisión directa e indirecta. Directa es la difusión directa por roces, besos o por proyección de gotitas sobre la conjuntiva u otras mucosas al estornudar, toser, hablar, gritar, entre otros, ¿no? Directamente de fuente al huésped se transmite la enfermedad. Indirecta es la difusión por vehículos de diversos materiales u objetos contaminados, denominados fomites. Por ejemplo, juguetes, pañuelos, ropa. También se refiere a la difusión a través de vectores. Entre fuente y huésped hay un eslabón intermediario. El siguiente eslabón de la cadena epidemiológica es la cadena de entrada. Ahora, ¿por dónde ingresa el agente al huésped? Puede ingresar por vía respiratoria, por ejemplo, en inhalar. Una persona que está resfriada emite las gotitas donde está el virus y la otra persona lo inhala. Digestiva, al comer, al ingerir alimentos. Piel y mucosa, cuando hay solución de continuidad. Y por fin llegó el huésped susceptible, que es el individuo blanco del agente en el cual se desarrolla la enfermedad transmisible. Pero depende de las características de este huésped, puede que se desarrolle o no la enfermedad, y depende a qué tan susceptible es. Eso ya tiene que ver con su base genética, con la edad, con el sexo, si tuvo exposiciones previas, o si su mecanismo de defensa innata está funcionando bien, inmunidad específica, si aún muera lo específica. De acuerdo a estas características, el huésped puede enfermar o no, pero también depende del medio ambiental también, del medio ambiente. Todos estos factores hacen de que este huésped susceptible adquiere o no adquiera la enfermedad. Aquí algunos ejemplos.
de cadenas epidemiológicas. Por ejemplo, la malaria puede ser, el agente puede ser un plasmodium, vivax, falciparum, maliare. El reservorio es el hombre infectado. El hombre infectado, a través de su piel, sale de la piel, puede ser puerta de salida, puede ser la piel o placenta. La modo de transmisión puede ser indirecta a través del mosquito anófeles o directa a través del transplacentario. Luego ingresa al otro individuo, al huésped susceptible, a través de la piel. Si este mecanismo de dirección, modo de transmisión directa, puede ser a través de la placenta. Y luego el huésped susceptible, la persona sana que estaba sana se enferma, ¿no? Adquiere la enfermedad. Otro, el dengue. El virus del dengue con sus 4 serotipos. El reservorio, los monos, el hombre puede ser también los monos, o el mismo mosquito, el Aedes aegypti. La puerta de salida es la piel. El modo de transmisión es indirecta a través de la picadura de la Aedes aegypti. Ingresa a través de la piel y ingresa al hombre que es susceptible. Otro, la leishmania. El reservorio son perros, zarigüeyas, roedores domésticos. Aquí se multiplica este agente infeccioso, el cual su puerta de salida es la piel, a través de una transmisión indirecta, la lutzomia, ingresa a través de la piel y infecta a otro ser humano. Otro, Bartonella bacilliformis, que causa la enfermedad de la bartonelosis. El reservorio es el hombre. Está en discusión si puede haber reservorios animales. Sale a través de la piel, modo de transmisión indirecta, ingresa indirecta a través de la lutzomia, ingresa a través de la piel e infecta al ser humano. Entonces estos son algunos ejemplos de cadenas epidemiológicas. Ahora, cuando una persona se infecta, hay ocasiones que demora en dar síntomas. Uno en dar síntomas, otro en contagiar a otra persona. Entonces, esos periodos en el cual una enfermedad demora en dar síntomas o demora en contagiar a otra persona tienen nombres. Entonces, aquí vamos a revisar esos nombres, los periodos en enfermedades infecciosas. Primero los dos periodos, el periodo de latencia y el periodo de transmisibilidad. El periodo de latencia es el tiempo transcurrido entre el momento de la exposición y el inicio de la transmisibilidad. Así es el tiempo antes de contagiar. Por eso aquí dice el nombre. Inicio de la transmisibilidad. Entonces aquí lo importante es la transmisión. El periodo de latencia es antes de transmitir la enfermedad. En cambio, el periodo de transmisibilidad es el tiempo durante el cual un individuo puede transmitir la infección. Una persona se contagia por una enfermedad. Al inicio no va a transmitirlo, pero pasan algunos días y empieza a contagiar a los demás. En eso consiste estos periodos. Y el otro es el periodo de incubación y el periodo de manifestaciones clínicas. El periodo de incubación es el tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición del primer síntoma, mientras que el periodo de manifestaciones clínicas es el tiempo durante el cual presenta síntomas y síntomas de la enfermedad. Entonces, el periodo de incubación y manifestaciones clínicas tiene que ver con la presencia de síntomas. En cambio, los dos primeros, periodo de latencia y con periodo de transmisibilidad, tiene que ver con la transmisión de la enfermedad, transmisión o el contagio. Cuando la enfermedad, ¿en qué periodo empiezo a contagiar? A través del periodo, a partir del periodo de transmisibilidad, yo puedo contagiar una enfermedad. Mientras que estoy en periodo de latencia, yo no contagio o no transmito la enfermedad a otro individuo. Mientras que cuando alguien dice la enfermedad está en incubación, significa que todavía no da síntomas. Recién cuando empieza a dar síntomas se llama periodo de manifestaciones clínicas. Y veamos con estos grafiquitos. Imaginémonos que aquí tenemos un enfermo, el de acá. ¿Dónde está la flechita? Primer enfermo o caso índice. Este primer enfermo se contagió o ingresó el agente etiológico o el agente patógeno. La primera etapa, la periodo de incubación, es el primer periodo en el cual la enfermedad se está desarrollando, pero no presenta síntomas. Cuando empieza a tener síntomas, ya se le llama periodo de manifestaciones clínicas. Por ejemplo, empezó a tener fiebre, estornudar,
Periodo de latencia, en cambio, es el periodo en el cual no contagia. Al inicio ingresa el agente patógeno, pero todavía no contagia. Pero llega un momento que empieza a contagiar. Y luego, como ya empieza a contagiar, puede infectar a otro individuo. Y este individuo también van a tener sus periodos, ¿no? Periodo de incubación, periodo de manifestaciones clínicas y su periodo de latencia y su periodo de transmisibilidad. Ahora, dependiendo de dónde inicia la enfermedad, aparece, o quién inició la enfermedad, aparece dos términos, el caso índice y el caso primario. ¿A qué se le llama el caso índice? Es el primer caso de una enfermedad en una familia o en un grupo definido que se somete a la atención del investigador. Aquí es la parte importante. Es el que se somete a la atención del investigador, o es el primer caso diagnosticado. Esta es palabra clave. O sea, es el primer caso diagnosticado, ese es el caso índice. Y el caso primario es el individuo que introduce la enfermedad en la familia o el grupo de estudio, y no necesariamente es el primer caso diagnosticado en la familia o grupo. Ese es el caso primario. ¿Con eso qué quiero decir? Imaginémonos que una persona fue el primero que se infectó, que desarrolló la enfermedad. Esta enfermedad fue tan mortal que esta persona falleció, pero mientras que estaba viva infectó a otra persona, y esta persona también falleció. Esta persona infectó a otra persona, pero la diferencia de esta persona con los demás es que esta persona fue el primero que fue a un centro de salud y se atendió, y fue el primero en ser diagnosticado. Esta persona, el primero que fue diagnosticado, y no supieron sus antecedentes porque él no sabe quién le contagió. Dijeron, ¿quién te contagió? Realizan un examen, un estudio epidemiológico, y él seguramente no encontraron. Esta persona es el caso índice. El caso índice. Pero el primer caso que inició la enfermedad, esto se llama caso primario. No siempre vamos a encontrar el caso primario. Generalmente encontramos el caso índice. En pocas oportunidades el caso índice es el caso primario, porque muchas veces es difícil encontrar cuál fue el primer individuo que se enfermó. Generalmente todos comenzamos con el caso índice, que es el primer caso diagnosticado. Entonces, por eso acá dice, es el individuo que se somete a la atención del investigador, el primer caso diagnosticado. Entonces hay que recordar, caso índice, primer caso diagnosticado. Caso primario es el primer caso que adquiere la enfermedad, el primer individuo que adquiere la enfermedad, pero no necesariamente ha sido diagnosticado, porque seguramente estos dos individuos fallecieron, pero nadie supo de qué falleció. Ya, esa es la diferencia entre estos dos casos. Aquí tenemos un ejemplo del sarampión. El periodo de infección es de 8 a 13 días. El periodo de incubación es de 8 a 13 días. Periodo de incubación. Imaginemos una media de 10 días. En promedio 10 días es el periodo de incubación. Y luego empieza la fiebre. Cuando empieza la fiebre ya empezamos el periodo de manifestaciones clínicas, que también en promedio duran 10 días. Mientras que el periodo de latencia, que es más o menos 9 días, la enfermedad todavía no es contagiosa. Cuando empieza a contagiar ya es el periodo de transmisibilidad, que dura más o menos 10 días. Por lo tanto, aquí tendríamos un día en el cual el paciente no tiene síntomas, no sabemos que esté infectado de sarampión, pero ese día ya está contagiando a otros niños. La medición de ese parámetro, ese es el parámetro teta. Es el porcentaje de transmisiones que durante el periodo de transmisibilidad de una enfermedad se producen antes que inicien los síntomas. Muchas personas tienen alguna enfermedad, no dan síntomas, pero mientras que no dan síntomas ya están contagiando a otras personas. Un ejemplo, en el que acabamos de ver, el sarampión. Hay un momento en el cual no da síntomas, pero ya está contagiando. El caso más conocido, el del SIDA. El SIDA tiene un parámetro teta muy amplio. Muchos tienen la enfermedad, no lo saben, y ya están contagiando a otras personas. ¿Y cómo se calcula? Se calcula el número de transmisiones dentro del periodo de transmisibilidad, que entre el periodo de transmisibilidad
sobre el número total de transmisiones producidas durante el periodo de transmisibilidad de una enfermedad por 100. Aquí algunos ejemplos. Viruela, de 1 al 10%. Sarampión del 20 al 35%. HIV tiene un parámetro teta bien alto, de 80 al 90%. Ahora vamos a revisar algunas preguntas. El lapso comprendido entre el ingreso del agente infeccioso en el organismo y la aparición de los primeros síntomas, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llamaba esto? Recuerden. Dice, el lapso entre el ingreso del agente patógeno o del agente infeccioso, desde acá, hasta la aparición de los primeros síntomas, tiene que ver con el periodo de incubación, ¿no? Entonces la clave sería periodo de incubación. En la vigilancia de las enfermedades transmisibles, el primer caso detectado por el sistema corresponde al caso de, o ¿cómo se llama este caso? El primer caso diagnosticado o detectado, dijimos que es el caso índice, ¿no? Ahora vamos a revisar otro concepto, que es la tasa de ataque, que también viene mucho en los exámenes de residentado. La tasa de ataque es una medida de frecuencia de nuevos casos de una enfermedad en una población determinada durante un periodo de tiempo. Se expresa como porcentaje al multiplicar por 100 el resultado de la razón, o sea, la siguiente división, ¿no? El número de casos nuevos de la enfermedad sobre el total de personas en riesgo. Eso mide la tasa de ataque. Entonces, cuando vemos un problema de tasa de ataque, vamos a dividir el número de casos nuevos sobre el total de personas que estuvieron expuestos a ese riesgo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El individuo que introduce la infección en la comunidad recibe el nombre de caso primario o caso índice. Ese es el caso, ¿no? Ya les expliqué cuál es la diferencia entre caso primario y caso índice. Esta es la fórmula general que van a utilizar, la tasa de ataque, que es el número de personas que han desarrollado la enfermedad o casos nuevos, por eso aquí le pongo casos nuevos, sobre el número de personas en riesgo expuestos durante el periodo específico de tiempo. Casos nuevos sobre personas expuestas por 100. Eso es tasa de ataque. Puede haber dos tipos de tasa de ataque clínica y serológica. Tasa de ataque clínica, los que han desarrollado la enfermedad o dan síntomas, y tasa de ataque serológica, los que han desarrollado cambio serológico, ¿no? Hay algunos que se infectan, no dan muchos síntomas, pero ya forman anticuerpos, ¿no? Y entonces desarrollan un cambio serológico. Generalmente lo que viene en los exámenes son la tasa de ataque clínica y nos van a decir cuántas personas se enfermaron. La clásica pregunta de tasa de ataque es que generalmente vienen así. Dice, se realizó una fiesta o una reunión social en el cual asistieron 400 personas, de los cuales 200 ingirieron alimentos y luego de 2 horas empezaron con vómitos y diarreas. 100 personas. Calcule tasa de ataque. Esa es la forma con la cual vienen los exámenes. Por eso hay que tener en cuenta este concepto. Aquí hay un ejemplo bien amplio de tasa de ataque, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo un brote de infección alimentaria, en el cual estudiaron cuál fue la posible causa de esta intoxicación alimentaria. Puede haber sido la ensalada, puede haber sido la mayonesa, puede haber sido el pollo, puede ser la crema catalana. Ahora vamos a medir la ensalada. De los cuántos consumieron y cuántos no consumieron. De los que consumieron, ¿cuántos consumieron ensalada? 44. Eso significa que estos son las personas expuestas. ¿Por qué? Porque ellos ingirieron. Estos 19 que no ingirieron la ensalada son los no expuestos. Entonces en mi formulita no voy a utilizar 19, sino 44. Y de estos expuestos, ¿cuánto enfermaron? 21. Por lo tanto, mi tasa de ataque es 21 sobre 44. Y mi tasa de ataque en ensalada es 47%. Esta es mi tasa de ataque. Aquí, con pescado con mayonesa. Pescado y mayonesa, con mayonesa. Si ingirieron pescado con mayonesa, 41 personas. No ingirieron pescado con mayonesa, 20. Eso quiere decir que 41 personas estuvieron expuestas. Y de estas 41 personas que estuvieron expuestas, 29 enfermaron. Por lo tanto, la tasa de ataque sería 29 sobre 41, que es igual
al 70%. Esa es la tasa de ataque. Y así sucesivamente. En esta lámina han medido la tasa de ataque de estos 4 alimentos. Hay otro indicador, que es la tasa de ataque secundario, que es la probabilidad de que las personas susceptibles expuestas a contactos con uno o más casos primarios resulten infectados. O sea, mide qué tanto se dispersa la enfermedad. Indica la transmisibilidad de la enfermedad entre los contactos enfermos conocidos. Imaginémonos que aquí tenemos un caso. Este niñito le dio varicela. Tiene varicela. Todavía no da síntomas. Imaginémonos que está en la época todavía que no da síntomas. Va a su colegio. Y su colegio tiene 20 compañeros de colegio. 20 compañeros de colegio. Va al colegio. Y tiene contacto con todos los niños. Con todos los niños juega, corretea. De los cuales de estos 20 compañeritos se contagian 10. 10 les da varicela. Entonces la tasa de ataque secundario te indica, más o menos es una estimación de aquellos individuos que fueron contagiados por este caso. En este caso sería el caso primario. Sería el caso primario porque es el que ingresa la enfermedad a esta comunidad. En esta comunidad o grupo sería el colegio o el salón. Esa es la importancia de medir la tasa de ataque. Y la tasa de ataque secundaria permite medir la capacidad de transmisión interhumana en la infección, como ya les dije, y medir la infectividad del agente y los efectos agentes profilácticos. Eso significa, imaginémonos que estos niños los hubiéramos vacunado de este ejemplo. Si los hubiéramos vacunado a todos, seguramente no se hubieran contagiado 10 niños, se hubieran vacunado a lo mucho 1 quizás. Si hubiéramos vacunado. Pero si hemos vacunado y se infectaron a pesar de todo, se han infectado 10, eso significa que la vacuna no ha funcionado o lo hemos vacunado mal. Entonces por eso nos mide también los efectos de los agentes profilácticos de la vacuna. La tasa de ataque secundaria lo puede medirlo de distintas formas, ¿no? Aquí hay 2 fórmulas que les presento. Tasa de ataque es el número total de casos secundarios sobre el total de personas susceptibles expuestos menos el caso primario, ¿no? En el ejemplo, número de casos secundarios, 10. 10 niñitos se contagiaron. Y dice el número total de personas susceptibles expuestos. ¿Cuántos estuvieron susceptibles en el ejemplo? Eran 20, ¿sí o no? Entonces, 20 niñitos estuvieron expuestos. Sin contar el caso inicial, porque serían 21 niños, ¿sí o no? Contando con el niño enfermo, el que introdujo la enfermedad sería 21. No estoy contando ese niño. Por lo tanto, 20 son las personas expuestas, 100 se enfermaron. Entonces, 10 sobre 20 sería el 50%, sería la tasa de ataque secundario. Ahora, esta pregunta. La proporción de personas que enfermaron en relación con las expuestas a un agente infeccioso corresponde a tasa de... ¿Cómo se llama? Lo que hemos visto es la tasa de ataque. Aquí viene una pregunta. Una clásica pregunta de tasa de ataque. En una reunión de 200 participantes se presenta un brote de 100 casos de vómitos, diarreas, náuseas, cefalea y otros síntomas. Implicó el consumo de sándwich de jamón y queso, confirmándose su etiología por estafilococo. Se presenta el siguiente cuadro. Aquí abajito nos dan un cuadro estadístico. Y te pide calcular la tasa de ataque en expuestos. Entonces, los expuestos son los que comieron el sándwich. De los expuestos enfermaron. ¿Y cómo enfermaron? Presentaron vómitos, diarreas, náuseas, cefalea. Entonces, de los expuestos, que fueron 100, ¿cuántos enfermaron? 80. Por lo tanto, la tasa de ataque sería dividir nada más. Aquí también lo he desarrollado. Tasa de ataque sería casos sobre los expuestos. ¿Los casos cuántos fueron? 80. Los expuestos fueron 100. 80 los casos, el total de expuestos fueron 100. En total dividiendo salía 80%. Esa sería la clave. Hace un rato les dije el número básico de reproducción o el número R sub 0. Es la cifra media de casos secundarios
que produce un caso primario al ser introducido en una comunidad de personas susceptibles. Entonces nos indica a cuántas personas una persona puede contagiar. Una persona infectada, ¿a cuántas personas? De manera sencilla. Una persona infectada, ¿a cuántas personas más puede contagiar? Eso es más o menos que mide este número básico de reproducción. Si el R sub 0 es igual a 1, decimos que tenemos un nivel endémico. Si R sub 0 es menor que 1, decimos de que hay un bloqueo de la infección o hay un control ya de la infección. Y cuando R sub 0 es mayor a 1, quiere decir que puede aparecer una epidemia. Aquí hay algunos ejemplos. Esta persona que está infectada y contagia la enfermedad a 4 individuos. R sub 0 es igual a 4. Entonces podemos decir que aquí hay un brote epidémico o puede ser una epidemia. Cuando R sub 0 es igual a 1, decimos que es una endemia, o sea, una persona contagia a 1. En cambio, R sub 0 es menor que 1, por ejemplo 0.5, o sea, 2 personas contagiadas pueden infectar solamente a 1, o esta persona que está infectada tuvo contacto con 2 personas y solamente una de ellas se contagió, significa que ya estamos controlando la infección o el brote epidémico que hubo. Es lo que cuando hay una epidemia, un brote epidémico lo que se quiere es que el número básico de reproducción disminuya. Significa que tenemos un control. Entonces las enfermedades infecciosas o las enfermedades transmisibles tienen una forma de presentación. Pueden presentarse en forma de epidemia, brote, episodio, endemia, pandemia. Entonces vamos a revisar cada uno de estos conceptos. Epidemia. Mide la manifestación de casos de una enfermedad en una comunidad o región con una frecuencia que exceda netamente la incidencia normal prevista. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hagamos un gráfico, el cual el eje X sería el tiempo y el eje Y sería el número de casos. Imaginémonos que anualmente nosotros tenemos o mensualmente, por ejemplo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Imaginémonos que mensualmente tenemos casos de que estamos en casos de que de malaria, malaria. Imaginemos que mensualmente tenemos un caso de malaria, máximo 2 casos de malaria. Imaginemos que es una zona es una zona endémica de malaria y que tenemos un caso y 2 casos de malaria generalmente. Entonces eso es lo esperado. Entonces es una zona donde es endémica la malaria. Volvamos a ver que es endémica. Pero imaginemos que el caso de malaria es común que haya un caso o 2 casos cada mes. Marzo hubo 2 casos, después en abril hubo un caso, en mayo hubo 2 casos de nuevo, en junio hubo un caso, pero en julio empezó a haber 3 casos, en agosto hubo 4 casos, septiembre hubo ya 9 casos. Entonces estamos viendo que hay un crecimiento con respecto a lo esperado. A esto se le llama epidemia. Es la manifestación de casos de una enfermedad con una frecuencia que exceda netamente a la incidencia normal prevista. Si normalmente los casos que siempre se presentan son 2, pero empiezan a presentarse más, aquí 9 casos en un mes, eso significa que ya estamos en una epidemia. Ahora, brote, ¿qué es un brote? Brote también es una epidemia, es un tipo de epidemia, pero es una epidemia localizada o un aumento localizado en la incidencia de una enfermedad en una localidad, pueblo o una institución cerrada. Por ejemplo, en un año es normal que no haya ningún caso de rabia, pero en una región, por ejemplo en una región de Arequipa, imaginemos una región de Arequipa, en un distrito aparece un caso de rabia. O sea, normal es que no haya nada, pero después aparece un caso. El siguiente mes otro caso y después ya no aparece. Esto se llama brote, porque se está dando solamente un distrito o una localidad. O de repente hubo una fiesta patronal, dieron alimentos a los participantes
y todos se intoxicaron. El alimento estaba mal preparado y todos se intoxicaron. Les dio diarrea, apareció. Eso es un brote, porque se desarrolló la enfermedad más de lo esperado, pero se dio en un lugar cerrado. Por eso se llama brote. Por eso es una epidemia localizada. Epizodia. Epizodia también es una epidemia, un brote, una epidemia, pero en una población animal. Sí, es una epidemia en animales, pero con la connotación que a menudo puede afectar también a la población humana. Por ejemplo, a veces encontramos que mueren varios murciélagos. Hay mortalidad de murciélagos. Van los investigadores a estudiarlos y ven que han fallecido, por ejemplo, de alguna enfermedad infecciosa que puede transmitir a los seres humanos. Y entonces aquí hay una alerta. Una alerta. Si está atacando a los animales, en algún momento puede atacar a los seres humanos. Entonces eso se llama epizodia. Endemia. Endemia es la presencia continua de una enfermedad o un agente infeccioso en una zona geográfica determinada. También puede denotar la prevalencia usual de la enfermedad en dicha zona. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, aquí tenemos un mapita de leishmaniasis. Imaginémonos que en el Perú la prevalencia de leishmaniasis sea como 1. Pero en estas zonas que están en rojito, por ejemplo acá, en esta zona de Madre de Dios, la prevalencia usual es 9 casos. Eso significa que todos los meses o siempre aparecen 9 casos. Entonces decimos que esta enfermedad es endémica en esta región, por ejemplo, de Madre de Dios. Entonces decimos que esta enfermedad es endémica, porque es la presencia continua de una enfermedad en una zona determinada. En el Perú es la leishmaniasis, la prevalencia a nivel nacional es baja, pero en esta zona es 9, por ejemplo, ¿no? Y hay un número de casos habituales controlados según el número de casos en una región puede tener estos nombres. Hipoendemia, menos del 10%. Mesoendemia, 10 al 50%. Hiperendemia, 50 al 75%. Y holendemia, más del 75% de la población infectada. Y pandemia es la epidemia que ocurre en todo el mundo. O sea, no solamente que afecte un país, sino afecta a una extensa área. A varios países, inclusive varios continentes. Cruzan límites internacionales y afecta a un número grande de personas. El más común es la influenza, ¿no? La influenza generalmente provoca pandemias. También hay que conocer otros conceptos de enfermedades infecciosas. Una de ellas son las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son aquellas enfermedades cuya incidencia se ha incrementado desde las pasadas 2 décadas o amenaza incrementarse en el futuro. O sea, son aquellas enfermedades que eran bajas su prevalencia infecciosa, pero en las últimas 2 décadas han incrementado y amenaza continuar incrementándose. Esas son las enfermedades emergentes. Ejemplo, la infección por virus, HIV, ébola, hepatitis C, influenza A, neumonía por morbivirus, síndrome pulmonar por hantavirus, rotavirus, por bacterias, diarreas por Campylobacter jejuni, Escherichia coli, el serotipo 0157H7, Legionella, gastritis por Helicobacter pylori, síndrome de shock tóxico por Staphylococcus aureus, enfermedad de Lyme, por protozoos, criptoporidiasis. Entonces, estos son enfermedades emergentes, enfermedades que antes no había, pero en los últimos 20 años han ido incrementándose. Mientras que enfermedades reemergentes son aquellas enfermedades, se refieren a esto, al resurgimiento de enfermedades que ya habían sido aparentemente erradicadas. O sea, antes había varias personas que tenían infectadas, pero seguramente por el desarrollo de antibióticos o de prevención estas enfermedades han disminuido, pero ahora empiezan a aumentar de nuevo. Son todas aquellas enfermedades infecciosas conocidas que después de no constituir un problema de la salud aparecen a menudo cobrando proporciones epidémicas. Esas son las enfermedades reemergentes. Aquellas enfermedades que ya fueron controladas, antiguamente ocasionaban varias muertes, luego fueron controlados, pero otra vuelta empiezan a aparecer y empezar a producir epidemias o endemias, ¿no? Por virus, el dengue, la rabia, la fiebre amarilla, por bacterias, cólera, difteria, leptospira, la tuberculosis es la más conocida,
parásitos, paludismo. Entonces son las enfermedades reemergentes. Ahora, esta pregunta. El aumento repentino e inesperado de la frecuencia de una enfermedad en una población se denomina, ¿cómo se denomina? Dijimos, se llama epidemia. El surgimiento rápido de una enfermedad que afecta un amplio rango de la población y que comprometa a más de un país de una región se denomina surgimiento rápido de una enfermedad que atraviese varios países. Les dije que es más amplio, es una pandemia. Ahora, estas enfermedades tienen que tener una vigilancia, porque si es que no vigilamos, estos brotes epidémicos, estos brotes pueden convertirse en epidemia y a la larga, en los peores de los casos, puede producirse una pandemia. Entonces se tiene que vigilar estas enfermedades constantemente. Pero no solamente las enfermedades infecciosas, también las enfermedades no transmisibles también están bajo la vigilancia de la epidemiología. ¿En qué consiste la vigilancia epidemiológica? Es la recolección sistemática, análisis e interpretación de los datos de la salud necesarios ¿para qué? Para planificar, implementar y evaluar políticas de salud pública, combinando con la difusión oportuna de los datos aquellos que necesiten saber, ¿no? O sea, recopila información y lo difunde oportunamente para que los decisores tomen acción hacia aquella situación que ocurra, ¿no? El objetivo es proporcionar la información necesaria para tomar decisiones, ejecutar actividades y evaluar los resultados de las acciones dirigidas. Esa es la finalidad de la vigilancia epidemiológica. Y la vigilancia epidemiológica toma fuentes de datos. Una de ellas es la notificación de casos, en el cual los servicios de salud públicos y privados informan rutinariamente y obligatoriamente a la autoridad sanitaria sobre la atención de eventos sujetos a vigilancia. Hay algunas enfermedades que están sujetas a vigilancia, que siempre se debe comunicar cuando algún establecimiento lo diagnostica, que ahorita vamos a revisar. Registros son sistemas permanentes de consignación de eventos ejecutados por instituciones públicas o privadas, donde se consignan regularmente la ocurrencia de ciertos eventos: nacimientos, defunciones, hospitalizaciones, vacunación, accidentes de tránsito, entre otros, ¿no? Estos son los registros. Y rumores. Los rumores también son fuentes de datos de vigilancia. Son opiniones espontáneas y no confirmadas, originadas en la comunidad y divulgadas por sus líderes o a través de los medios de comunicación de masas asociados al incremento. Puede ser la primera manifestación de un brote que efectivamente está ocurriendo en otro lugar, ¿no? Muchas veces, el primero de enterarse es la prensa, y la prensa empieza a esparcir estos rumores, ¿no? Muchas veces es cierto, otras veces no es cierto, ¿no? Entonces, de todas maneras, estos rumores son estudiados por la epidemiología, son estudiados por la vigilancia epidemiológica. Estos son los tres fuentes de datos de la vigilancia epidemiológica. Ahora, la vigilancia epidemiológica en general tiene dos tipos, ¿no? Hay dos sistemas de vigilancia epidemiológica. Hay la activa y la pasiva. La activa se inicia frente a la sospecha de un caso. Y se desarrolla un sistema de unidades notificadoras con el personal de salud capacitado para detectar el caso sospechoso. O sea, aquí hay una búsqueda activa de casos de sospecha. Aquí hay un sospechoso, empiezo a estudiarlo. Hay registros especiales para dejar constancia del estudio del caso sospechoso de laboratorio y del estudio de contactos. Y requiere la confirmación del caso a través del laboratorio. O sea, de todas maneras, ante la presencia de un caso sospechoso, se tiene que estudiar. Y se requiere se implementa cada vez que se requiere eliminar una enfermedad. Generalmente cuando hay una enfermedad, por ejemplo una epidemia, y se quiere controlar porque están apareciendo nuevos casos, entonces se implementa este tipo de vigilancia activa. Y requiere la de notificación negativa semanal, ¿no? O sea, siempre vamos a estar notificando cuántos casos ha habido. Y hay ocasiones en que no hay ningún caso, 0 casos, 0 casos, 0 casos. Pero es importante seguir notificando, porque eso significa que estamos buscando nuevos casos. Por eso se requiere una notificación negativa semanal. Mientras que la pasiva no es que yo esté buscando sospechosos, sino el caso va a consultar al personal de salud. O sea, es una persona que está enferma y va a buscar atención.
O sea, no es que el médico el personal de salud está buscando a los nuevos casos. No requiere implementación de unidades notificadoras. El mismo caso es el que va a buscar atención. Se registra a través de un sistema habitual de notificación de casos. El caso se notifica basado en antecedentes clínicos y se implementa por razones de control de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos un niño que tiene diarrea, ¿no? Enfermedad diarreica. La mamá lleva al niñito que tiene su enfermedad diarreica, el médico le da su tratamiento, pero de todas maneras lo registra en un formato. ¿Cuántos casos de enfermedad diarreica hubo en esta semana? 5 casos. Y esto ya lo informa, su reporte mensual lo informa seguramente a su sistema de vigilancia. Ya sea una red, una microred, le informa para que todo lo consolide el sistema de vigilancia. Esta es la pasiva. La diferencia con la activa es que la pasiva espera que vengan los casos, en cambio la activa busca los casos y trabaja a través de casos sospechosos. Ahora, la centinela es casi como la unión de las dos, pero más desactiva. Es una vigilancia basada en grupos poblacionales, casos, áreas o establecimientos de salud seleccionados por su representatividad cualitativa. O sea, aquí vamos a vigilar un grupo de población, pero no por la cantidad de personas, sino porque no por el número, sino por el tipo de evento que yo quiero seguir. Por ejemplo, si yo quiero seguir evento, ¿qué caso? Leishmaniasis, lo que hemos visto hace un ratito el ejemplo. No voy a hacer el seguimiento centinela en todo Lima Metropolitana, porque Lima Metropolitana es ¿cómo se llama? No hay mucho esta enfermedad. Voy a hacer mi vigilancia, a pesar de que hay gran cantidad de personas, no representan no tiene una representatividad cualitativa. En cambio, voy a hacer mi vigilancia centinela en donde, por ejemplo, vimos ahí que hay una zona de Madre de Dios donde hay bastantes casos de esta enfermedad. Entonces voy a hacer mi vigilancia centinela ahí, ¿no? Es por su representatividad cualitativa. Es información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación que comprometen a estudiar una muestra preconcebida, que es la muestra centinela, de un grupo poblacional. Entonces, la centinela es una vigilancia basada en la recolección de datos de una muestra que son utilizados como información de lo que ocurre en una población de referencia, como indicativos de la tendencia de una enfermedad o evento de salud y para identificar casos de enfermedad de forma temprana. Por ejemplo, generalmente los centinelas se monitorean programas de salud, por ejemplo materno-infantil. Entonces, ¿qué monitorizamos? Mi muestra centinela serían las mujeres embarazadas o en gestación o los recién nacidos. Entonces, ¿qué vamos a medir? La mortalidad materna, la mortalidad infantil en menores de 1 año. O queremos monitorizar la inmunización. Entonces, ¿a qué vamos a medir? La cobertura, las enfermedades inmunoprevenibles. O la calidad hospitalaria. Entonces, ¿qué vamos a medir? La mortalidad por causas. Y aquí viene una pregunta. La vigilancia epidemiológica activa, que se refiere a entidades o eventos trazadores relacionados con diagnósticos o asociados a los mismos factores de riesgo, se denomina. ¿Cómo se denomina? Entonces aquí dice, una vigilancia epidemiológica activa. Activa y eventos trazadores. O sea, yo estoy siguiendo ciertos eventos. Eso tiene que ver mucho con la vigilancia centinela. Le dije que al inicio de explicarles la vigilancia centinela, esta vigilancia centinela engloba ambos tipos, les dije, ¿no? Activa y pasiva, pero más engloba la vigilancia activa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque está buscando nuevos casos. Asimismo, hay una notificación semanal y mensual. Entonces centinela más va por la vigilancia activa y mide ciertos eventos trazadores. Por ejemplo, quiere medir la mortalidad materna o la salud materna infantil, entonces hace seguimiento del indicador de muerte materna, mortalidad infantil. Entonces, por tal motivo, la vigilancia epidemiológica
la centinela es un tipo de vigilancia epidemiológica activa. Es activa. Ahora, hay clasificación de casos. Después, cuando vigilamos un caso, como les dije, estamos buscando casos sospechosos, pero también hay, de acuerdo a cómo se presenta la sintomatología y los exámenes de laboratorio, los voy a clasificar a los pacientes. Y de acuerdo a los resultados, puede ser un caso sospechoso, un caso probable, un caso confirmado y un caso descartado. Un caso sospechoso es aquella persona que presenta signos y síntomas compatibles con la enfermedad, pero no hay evidencia de laboratorio. Signos y síntomas y no hay evidencia de laboratorio. Ese es un caso sospechoso. Sospechoso es solamente cuando tiene signos y síntomas, nada más. No le he hecho ningún examen de laboratorio ni nada. Un caso probable es aquella persona que tiene sospecha de laboratorio, sospecha. No es que le haya realizado la prueba diagnóstica, hay sospecha de laboratorio. O sea, aparte de signos y síntomas que seguramente tiene, le he hecho una prueba que me hace sospechar. Le he realizado una prueba que me hace sospechar que esta persona tenga la enfermedad. Pero todavía no he utilizado el método diagnóstico para esta enfermedad. Por ejemplo, anticuerpos indicativos de alguna enfermedad de infección. Todavía no he diagnosticado. En cambio, caso confirmado es la persona quien se ha obtenido evidencia definitiva de laboratorio en cuanto al agente etiológico. O sea, se ha logrado ya identificar cuál es el agente de la enfermedad con presencia o no de síntomas y signos. En caso confirmado ya existe un examen laboratorio confirmatorio que tiene la enfermedad. En cambio, en caso probable hay un examen laboratorio, pero no es específico de la enfermedad. Y un caso descartado es que cuando le realizo el examen de laboratorio para confirmarlo, me sale negativo. Esas son las diferencias. Hay un documento del Ministerio de Salud en el cual habla de definiciones de casos de enfermedades y daños sujetos a vigilancia epidemiológica. Aquí nos explica por cada enfermedad de vigilancia epidemiológica cuáles son los casos susceptibles, probables, definitivos, sospechosos, probables, definitivos y los casos descartados, ¿no? Todo esto te explica acá. Pero es muy difícil estar grabándose enfermedad por enfermedad. Entonces, yo les recomiendo que se aprendan lo que dice acá en esta lámina, ¿no? Sospechosos son solamente los que tienen síntomas y signos, nada más. Probable es aquel que puede presentar signos y síntomas, es una persona sospechosa, el cual tiene resultados de laboratorio que me hacen pensar que tiene la enfermedad, pero no es un diagnóstico definitivo. Un caso confirmado es aquel que sí le realizó una prueba diagnóstica, el cual confirma la enfermedad. Por ejemplo, el HIV, el confirmatorio, ¿cuál es? El Western blot, ¿no? Entonces, he confirmado el diagnóstico. Hagamos un ejemplo con el que acabo de decir, con el VIH o HIV, ¿no? VIH, con el VIH. VIH, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, viene una persona que viene con fiebre de 14 días de duración, que tiene diarreas, ha tenido diarreas diarreas crónicas, le examino su boca y tiene la cavidad oral y tiene micosis oral, y aparte está con tos, con expectoración, entonces, y encima es joven y tiene relaciones sexuales sin protección. Entonces, esta clínica me hace pensar, estos signos y síntomas me hace pensar de que es un caso sospechoso de infección por VIH, o que tiene un caso sospechoso de SIDA. Entonces le voy a realizar la prueba de laboratorio, que es la prueba de ELISA. Entonces, antes de que realice la prueba de ELISA, es un caso sospechoso de SIDA. Le realizo la prueba de ELISA y me sale positivo. La prueba de ELISA no es confirmatoria, pero me indica que es un caso probable. Ya no es un caso sospechoso, sino ya es un caso probable, porque me salió positivo. Ahora le voy a realizar el Western blot. Le realizo el Western blot y me salió positivo. Eso significa que ya no es un caso probable, que es un caso confirmado. Ahora imaginémonos que este individuo no salió positivo, salió negativo en el Western blot.
imaginémonos que en el ELISA también me salió negativo. Le hicimos ELISA, este caso, y me salió negativo. Entonces digo, no, ¿cómo es posible? Este paciente es probable que tenga SIDA. Entonces le voy a hacer mi Western blot. De todas maneras, le pido mi Western blot y me sale negativo. Entonces ya sería un caso descartado. Entonces probablemente no sea un VIH, quizás sea una enfermedad inmunitaria, ¿no? Una enfermedad de la sangre, una enfermedad, una leucemia, un linfoma, no sé, ¿no? U otra enfermedad infecciosa parecida al HIV o al SIDA. Entonces sería un caso descartado. O quizás sea una nueva enfermedad que nadie lo ha diagnosticado, primera vez que lo diagnostican. Pero entonces así clasificamos los casos: sospechoso, probable, confirmado y descartado. Pero vamos a revisar algunas enfermedades. Ahora, no todas las enfermedades, según este compendio, no todos tienen todos los casos. Hay algunos que tienen sospechoso, confirmado y descartado. Hay otros que tienen los 4 casos: sospechoso, probable, confirmado y descartado. Por ejemplo, sarampión y rubiola solamente tiene casos sospechoso, confirmado y descartado. Sospechoso es toda persona de cualquier edad que se sospecha que tiene sarampión o rubiola, o todo caso que presente fiebre y erupción exantemática maculopapular generalizada no vesicular. ¿Sí? Estos es síntomas. Aquel que tenga todos estos síntomas, fiebre, erupción exantemática generalizada no vesicular, es sospechoso de sarampión y rubiola. En este caso ya no realizo le realizo de manera rápida el diagnóstico confirmatorio. Si lo confirmo por laboratorio, el resultado de IgM positivo por método de ELISA me sale positivo, entonces decimos que el individuo tiene la enfermedad. O sea, aquí de frente le doy la prueba diagnóstica. Y si me sale negativo, decimos de que o concluimos de que es descartado para sarampión o rubiola. Aquí hay otro caso, el de poliomielitis o parálisis flácida. Caso probable: es todo menor de 15 años que presente cuadro clínico generalizado de disminución o pérdida de fuerza muscular y tono muscular en uno o más de sus extremidades, de instalación rápida y de origen no traumático. En este caso, según el compendio, le llama caso probable. Esto lo he sacado del mismo compendio. En cambio, un caso confirmado de poliomielitis en laboratorio es todo caso de parálisis flácida aguda en el cual se aísla el poliovirus. O sea, aquí ya aislaron el poliovirus, por lo tanto ya está confirmado, ¿no? Y cuando lo descarto, cuando en todo caso probable salen sus resultados negativos, entonces es otra enfermedad. O malaria. Caso probable: toda persona con fiebre, escalofríos, con antecedentes de exposición en áreas endémicas de transmisión de la enfermedad de malaria. Confirmado: cuando hay el parásito en una gota o esa, ¿no? Es la prueba confirmada. Dengue. Ahora, en dengue, sospechoso. Aquí sí tenemos sospechoso, probable. Sospechoso. Ahora, antes de seguir con dengue sí tienen que aprendérselo bien, al menos aprenderse el dengue, porque dengue es lo que más viene en el examen. Todos los años viene siempre una pregunta de dengue, o sea, dengue sí deben conocerlo. Entonces, vamos a ser un poquito más meticulosos con dengue. Dengue, caso sospechoso de dengue: es toda persona con fiebre reciente hasta 7 días de evolución que estuvo dentro de los últimos 14 días en el área con transmisión de dengue. O sea, es una persona que está con fiebre, el cual estuvo en un área de transmisión del dengue. Entonces ese es un caso sospechoso. Tiene fiebre y ha venido de una zona donde hay dengue. No, este posiblemente es sospechoso de dengue. Caso probable de dengue: todo caso probable de dengue sin señales de alarma. Hay con señales de alarma y sin señales de alarma. Sin señales de alarma es todo caso sospechoso que tiene las siguientes manifestaciones: artralgia, mialgia, cefalea, dolor ocular, dolor lumbar y erupción cutánea. Por lo menos tiene que presentar 2 de estos síntomas. Es probable de dengue. En cambio, un caso probable de dengue con señales de alarma son aquellos que presentan uno o más de las siguientes señales de alarma: dolor abdominal, dolor torácico, derrame seroso, vómitos persistentes, disminución brusca de la temperatura o hipotermia, disminución de la diuresis,
decaimiento excesivo de lipotimia, estado mental alterado, hepatomegalia, ictericia, disminución de función de plaquetas, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Entonces esto ya es un caso probable con signos de alarma. Confirmado por laboratorio todo caso probable de dengue que tenga un resultado positivo en las siguientes pruebas: cuando se hace un aislamiento en virus en sangre, cuando se hace RT-PCR, o se encuentra el antígeno NSI, o detección de anticuerpos IgM para dengue en una sola muestra, o evidencia de seroconversión IgM en muestras pareadas. En estos casos se confirma la enfermedad del dengue. ¿Y cuándo se descarta? Cuando sale el resultado negativo de IgM e IgG en una sola muestra, con tiempo de enfermedad mayor a 10 días. Entonces hay que tener en cuenta con el dengue. Ahora, con el dengue también hay escenarios epidemiológicos. Hay 3 escenarios. Escenario 1. Pero estos escenarios tienen que ver mucho con el vector. O sea, los escenarios epidemiológicos del dengue tienen que ver con el vector, no tanto con el mismo virus, sino con el vector. Escenario 1 es la presencia de factores de riesgo para la introducción de la Aedes aegypti. ¿Qué quiere decir eso? Es el ámbito geográfico con la presencia de factores de riesgo de tipo ambiental y migración para introducción de la Aedes aegypti. O sea, es una región en la cual no hay este vector. O sea, es un distrito, una región del país en el cual no hay Aedes aegypti. Pero hay factores que hacen que pueden permitir que este mosquito vaya a esta área. Entonces estamos en un escenario tipo 1. No hay el mosquito todavía, pero hay condiciones para que este mosquito llegue a esta área. Escenario 2. La presencia del vector sin causas autóctonos del dengue. Escenario 2 es el ámbito geográfico con vectores de riesgo de tipo ambiental. Presencia de mosquitos ya hay el mosquito, pero no hay causas autóctonas de dengue. Es un distrito en el cual, por ejemplo, ya hay el Aedes aegypti, ya hay el mosquito, pero todavía no hay casos autóctonos. Puede haber casos que vienen de otros lugares, pero no hay casos autóctonos, o casos importados, pero no hay casos autóctonos. En cambio, en un escenario 3 es cuando ya hay casos autóctonos del dengue. Se considera el escenario 3 el ámbito geográfico de tipo de riesgo, con factores de riesgo de tipo ambiental y presencia del mosquito de Aedes aegypti, casos autóctonos de dengue y la circulación del virus del dengue. Eso significa que aquí ya los casos ya son propios de la localidad. Y puede ser el escenario 3A y 3B. 3A cuando son áreas geográficas donde existe el Aedes aegypti y el dengue es permanente. En cambio epidémico, cuando se presenta un brote de dengue en esta área geográfica. Entonces los escenarios están en función del vector o de la Aedes aegypti. También el riesgo entomológico, o sea del mosquito, hay una estratificación de este riesgo. Y este es un criterio que define los niveles de riesgo entomológico para la transmisión del dengue. ¿Cómo se mide este riesgo entomológico? O índice aédico, también conocido como índice aédico. Se divide el número de viviendas positivos, o sea, se va a hacer un estudio a todas las viviendas en una manzana. Imaginémonos que esto es una manzana de todas las viviendas, de los cuales hemos investigado cuántas viviendas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Imaginémonos que aquí tenemos 10 viviendas. 10 viviendas, de los cuales yo he investigado, han ido a investigar casa por casa y han encontrado los mosquitos, el Aedes aegypti, en dos viviendas, en estas 2 viviendas. Entonces tenemos viviendas positivas, 2, viviendas inspeccionadas, 10. Entonces el índice aédico en esta cuadra sería el 20%. De acuerdo a este valor, nosotros estratificamos el riesgo entomológico. De 0 a 1% de índice aédico, de 0 a menos de 1%, bajo riesgo. De 1 a menos 2% es mediano riesgo. Y más del 2% es un alto riesgo. En este caso sería un alto riesgo, ¿no? Así se estratifica el riesgo entomológico o el índice aédico.
Y en función si es bajo, a este índice édico, si es bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, nosotros vamos a crear nuestro mapita de riesgo entomológico. Vamos a hacer un mapita en el cual, aquella localidad, hacemos nuestro mapita. Hacemos un mapita, un mapa de los distritos de mi localidad. Hay varios distritos, ¿no? Aquellos distritos que no hay riesgo, vamos a pintarlos de blanco. Vamos a pintarlo. Aquellos que están en escenario 1, pintamos de gris. O sea, aquellos lugares donde hay condiciones para que viva el mosquito, pero no hay mosquito. Localidad escenario 2 con bajo riesgo. O sea, ya es un lugar donde ya hay el mosquito, pero no hay casos autóctonos. Y hay bajo riesgo. Lo pintamos de verde. En cambio, cuando es escenario 2 de mediano riesgo, lo pintamos de amarillo. En cambio, si es un escenario 2 de alto riesgo, lo pintamos de rojo. Entonces, de acuerdo a eso, lo vamos a pintar. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque esto ha venido en el examen. Veamos preguntas. Para el control y eliminación de la sarampión, se ha decidido notificar a todo cuadro de erupción maculopapular generalizada de 3 días, con fiebre igual o mayor a 38.3, acompañada de tos, rinorrea, conjuntivitis. A esta denominación se le conoce como. ¿Cómo se recuerda? Ahora vamos a recordar. Hace un ratito vimos sarampión. Sarampión, sospechoso, ¿no? Es aquella persona que tiene los síntomas, sintomatología. En este caso es un caso sospechoso, ¿no? Porque solamente tiene la sintomatología. El siguiente paso sería si es confirmado o no confirmado. La otra pregunta. Una comunidad de San Juan del Lurigancho está infestada por Aedes aegypti con una densidad ética de 3.5. Además, en la vigilancia de febriles detectaron un caso autóctono en dicha jurisdicción. Según esta información, ¿en qué escenario epidemiológico se encuentra? ¿Cuál sería? En este caso nos dice que ya tenemos un caso autóctono. Significa que ya estamos en un escenario 3. La respuesta sería la A. En la vigilancia de la Aedes, al elaborar un mapa de riesgo entomológico, la localidad en escenario 2, mediano riesgo, con índice édico 1 a menos 2, ¿qué color le corresponde? Eso hace un ratito lo vimos, es el color amarillo. Y la última parte, para revisar rápidamente, ¿cuáles son las enfermedades sujetos a la vigilancia epidemiológica? Todas estas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica a nivel mundial ha salido esta publicación en el año 2005, que es el Reglamento Sanitario Internacional, en el cual dan varias directrices, pero también indica cuáles son aquellas enfermedades de vigilancia o sujetos a vigilancia epidemiológicas y de reporte inmediato. Y las que son, en el caso se presente un caso, alguno de estos 4 casos se debe notificar inmediatamente. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que se notifican inmediatamente? Son la viruela, poliomielitis, la gripe humana y el síndrome respiratorio agudo severo. Entonces son aquellas enfermedades que se notifican de manera inmediata y también está ahí sujeto a vigilancia epidemiológica. En el país también tenemos notificación inmediata. Entonces, según el MINSA, ¿cuáles son las enfermedades de notificación inmediata? Tenemos la viruela, poliomielitis, gripe humano y el síndrome respiratorio agudo severo. Es lo que acá, las 4 primeras enfermedades según el Reglamento Internacional Sanitario Internacional de la OMS. Estos son las 4 primeros. Pero hay otras enfermedades de notificación inmediata, que son la poliomielitis, la tosferina, difteria, tétano, sarampión, rubiola, fiebre amarilla, la rabia, el carbunco o antrax, las pestes, la meningitis por peste, la dengue grave, tifus ensantemático, meningitis meningocócica, la muerte materna, la gestanta vacunada inadvertidamente, o los eventos severos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización, hoy conocidos como SAVI, el cólera y el brote epidémico son enfermedades de notificación inmediata. Y también se ha agregado a los casos de tuberculosis XDR y de personal de salud, o tuberculosis en personal de salud, también son de notificación inmediata.
también han sido incorporados a este listado. Entonces hay que tener en cuenta. Casos de tuberculosis XDR o tuberculosis en personal de salud también se notifica inmediatamente. Y bueno, esta fue la última diapositiva con respecto a este segmento de epidemiología. Muchas gracias.